momento de nuestras vidas nos encontramos con que hemos luchado buscando y consiguiendo metas y objetivos con diferentes resultados después de un gran esfuerzo. Pero no quedamos satisfechos porque nos encontramos vacíos en algún lugar de nuestro ser. Nos llega a faltar algo y salimos a buscar en el mundo algo para satisfacernos y seguir malgastando esa energía, esfuerzo y con un futuro incierto. Vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6, de los versículos del 25 al 34. El Señor dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús es sin duda la persona más influyente de la historia de la humanidad. Podemos decir que Dios, o que es un hombre, y lo que los consideran hombre, dicen que fue el profeta más grande y el maestro del mundo. O también hay quien dice que fue un fanático que sufrió persecuciones, dolor, ruina, fracaso por llevar una vida pública en disidencia con el poder político y religioso de la fecha. Pero nunca se dejará de reconocer que fue el que más influyó en el curso de la historia. Nadie tampoco podrá decir que sus enseñanzas pueden ser comparadas con la de algún otro hombre ilustre. Los que lo creemos Dios, aseguramos que sus sermones fueron inigualables y no hay mejor ejemplo que el Sermón del Monte. Jesús está en el Sermón del Monte. Este es el sermón más amplio y completo que se haya escuchado. Les enseña a sus discípulos y a una multitud que lo seguía. Puedo verlo a Jesús predicando, los 12 discípulos sentados detrás de él y una multitud detrás de ellos. Este sermón tiene un valor fundamental para esa gente y después de 2000 años nos sigue impactando a nosotros, porque nos enseña cómo debe vivir una persona para tener la gracia de caminar hacia el reino de Dios y su justicia. En un solo sermón nos explica quiénes son los aventurados, que nosotros los que vivimos en Cristo somos la sal y la luz, cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar nuestro matrimonio, cómo debemos orar y un sinnúmero de consejos. Jesús buscaba la atención de la gente, principalmente de sus discípulos, para convertirlos en pescadores de hombres, como ya se los había prometido. Él hacía mucho hincapié aquí en mostrarle a la gente cuál era el estilo de vida que él llevaba y que le agradaba a su Padre. Es el primer gran discurso en el que se encarga del discipulado. Después, más adelante, en otros discursos, se encargaría de la misión de los discípulos y más adelante todavía sus enseñanzas por medio de las parábolas. Como vemos, este es un proceso lógico de todo cristiano hoy: discipulado,
misión y conocimiento. En primer lugar, para el discipulado, Jesús hace que entiendan que la situación de cada uno, si bien son distintas entre una persona y otra, entre una familia y otra, la realidad es que todos tenemos nuestros problemas, unos familiares, otros financieros, de salud, de trabajo, cansancio, estrés, todos los problemas que padecemos hoy en el mundo. Todos los días vemos que la tecnología va avanzando más y más. Vemos cosas que no hace mucho tiempo, quizás meses, no creíamos que podían existir. Pero hoy están, las tenemos al alcance de nuestras manos. Y apenas salen, buscamos todas las posibilidades que tenemos para poder conseguirlas. Claro que nos exige algún esfuerzo. Primero lo conseguimos, después entramos en queja, que no nos entienden porque estamos en condiciones lamentables de nervio, de ira, de enojo. Nos sentimos incómodos. Pero Jesús en estos párrafos nos aclara, cuando nombra a los gentiles, que debemos pensar en qué pasaría si no nos desesperáramos en conseguir esas cosas. Hoy, si no tenemos el auto, viajamos en transporte público. Y si no hay transporte público, nos vamos caminando. Nos cuesta las primeras veces hasta que nos acostumbramos. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy difícil manejarse sin un automóvil, porque las distancias son muy largas y el transporte público es bastante lento. No es como nuestros países que pasan cada 5 o 10 minutos, porque pocos son los que tienen vehículos. Entonces esperar un colectivo muchas veces nos cuesta 45 minutos o más de una hora. Pero hay gente que se maneja en colectivos y no se mueren. Quizás son más felices que cualquiera que tenga un 0 millas. Si compramos un libro, digamos la Biblia, y apagamos el televisor, ¿qué ganamos? Ganamos en sabiduría y también ahorramos dinero. Si compramos ropa que no es de marca, también economizamos y podemos estar bien vestidos, de buena calidad y de moda. Entonces ahorramos un poquito aquí, ahorramos un poquito allá, y esto nos acomoda en nuestro presupuesto familiar. Y cuando digo presupuesto familiar, no significa únicamente el dinero, me refiero a vivir más tranquilo, tener más tiempo para la familia, para nuestros hijos, para nuestros esposos, poder acercarnos más a Dios. ¿En cuántos hogares escuchamos hoy que se hacen los devocionales? Juntarse aunque sea un día por semana, toda la familia, leer parte de la Biblia y comentarla. Si salimos a preguntar, la mayoría de la gente no sabe de qué estamos hablando. Entonces, llegamos a deducir que Jesús quiere primero que acomodemos nuestras vidas para que después podamos entrar en caminos de ser unos buenos cristianos y evangelizar con el ejemplo. Jesús tenía ropa de marca. Jesús andaba con zapatos de charol. ¿Comía en los mejores restaurantes? No, seguro que no. Y era Dios. ¿Por qué Él podía y nosotros no? Eso era lo que Jesús buscaba, que lo imitáramos. Quizás me estés preguntando, claro, Andy, sí, no te gusta vivir cómodo, con los mejores adelantos, con el auto cero, buena ropa, buena comida. Claro, ¿cómo no me va a gustar? ¿A quién no le gusta? Pero lo que plantea Jesús es que esa forma de vida no te entorpezca y dejes de vivir una vida plena y espiritualmente llena por el afán de querer ser el mejor. Él quiere que te alimentes el corazón, el espíritu, que vivir para tu familia no sea buscando lo material, sino lo espiritual. Lo que puedas hacer por tu prójimo no sea lo frívolo, sino que tu vida, parecida a la de Jesús, te haga regalar amor, paz y misericordia. El Señor en este pasaje se referencia a la palabra afán. Afán de nosotros como pecadores. Si buscamos el significado, encontramos que dice empeñarse, agobiarse, y en este caso, en el caso de este mensaje,
significa arduo y penoso trabajo. También encontré varios significados más: ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. A veces también se usa para una preocupación o cuidados nocivos y dañinos. A esto llamamos afán. En definitivas, y para ser claros, la palabra afán a la que se refiere Jesús es la misma palabra de la que hoy nos manejas, o por lo menos quiere manejar nuestras vidas. Jesús se encontraba con gente que tenía las mismas preocupaciones y ocupaciones que tiene hoy el mundo actual, con las diferencias de que ellos no tenían los adelantos que hoy tenemos nosotros. Hombres y mujeres que tenían como premisa encontrar la felicidad por medio de lo material, lo frívolo, lo triste, con un esfuerzo que no los dejaba avanzar con naturalidad, sino que siempre faltaba algo, siempre tenían algo vacío en el ser de cada uno. Esa gente, la que hoy está presente en cualquier iglesia, esa es la gente que se acerca a alimentarse de la palabra de Dios, igual a aquella que estaba con Jesús. Hoy podemos llenar las iglesias y las únicas diferencias que podemos encontrar con aquella gente son la vestimenta, el corte del cabello, la barba, el maquillaje de las mujeres, todo eso, inclusive la forma de ver cómo están vestidos los demás, con quién va tal o cual persona y del demás chumerío ese que calculo que en aquella época también debe haber sido moneda corriente, ¿no? La lengua de las amigas. Eso sigue igual. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos haga comprar todo lo material que buscamos. Pero siempre es poco. Si tenemos 10 queremos tener 20 y cuando los tenemos a los 20 ya es poco los 20. Y cada vez que lo conseguimos nos llenamos de orgullo porque nos felicitamos a nosotros mismos. Y cuando no lo conseguimos o se retrasa, lo reclamamos a Dios porque Él es el culpable de que no lo tengamos. En realidad pasan los años, cambiamos por fuera, pero por dentro somos exactamente iguales, por los siglos de los siglos. Esa es la gente que iba a escuchar a Jesús y que hoy también lo hace. Realmente necesitamos abundancia para poder alimentarnos. Debemos tener lujos para estar satisfechos en cuanto a nuestras necesidades. ¿Cuántas veces y cuánta gente se queda sin trabajo con una familia numerosa y sin embargo el pedazo de pan, ese nunca falta? Claro, no son comidas caras, no son comidas de restaurante, pero un pedazo de pan muchas veces es un manjar, y más si es apoyada por la presencia del Señor. Ni qué hablar de la vestimenta. A veces no salen a la calle porque quizás tengan que salir vestidos con la misma ropa 2 o 3 días seguidos. ¿Qué habrá pensado el pueblo de Israel cuando tuvo 40 años con la misma vestimenta y el mismo calzado? ¿Habrán pensado en qué dirán las amistades? ¿Descubrirán que estamos en crisis? ¡Qué fatalidad! Y Jesús nos comenta sobre las aves y las flores para mostrarnos que no nos hace falta abundancia ni ostentaciones para vivir decorosamente. Que ser como una simple ave o una pequeña flor podemos ser bellos y también ser ejemplos para los demás. Vemos un pajarito volar de rama en rama, cantando y sin preocupaciones. Seguro que hoy comió, por eso está contento. Veamos a las flores que cuando aparece el sol se ponen erguidas, limpias, bien brillosas, como maquilladas, como si estuvieran esperando a su novio. Ahora imagínate al hombre en lugar de las aves. Segura que nunca saldría del mismo árbol y de la misma rama, porque estaría preocupado de qué pasará mañana. No tiene la comida a la vista, no está viendo la comida del día de mañana. Ahora imagínate al hombre si fuera una flor. Seguro que estaría marchita, pensando en que si mañana serán provistas de agua o si el sol saldrá. Pero las flores y las aves saben que el Creador nunca las dejará solas, que ellas tienen únicamente que buscar el lugar de donde Dios les dejó el alimento y el abrigo.
Depende de la etapa de la vida, son las necesidades que nos aprietan. Los adolescentes se ocupan de ser aceptados por sus semejantes, de buscar amistades, y están muy concentrados en sus estudios y ocupaciones, y principalmente están buscando diversión. De los 18 a los 24 años se ocupan de su capacitación académica, aprendizaje de algún oficio y la búsqueda de la noviecita. Y de los 25 a los 30 años se comprometen completamente con el trabajo. Depende de la etapa de la vida, son las necesidades que nos aprietan. Los adolescentes se ocupan de ser aceptados por sus semejantes, buscan amistades, están muy concentrados en sus estudios y ocupaciones, y principalmente están buscando diversión. De los 18 a los 24 años se ocupan de su capacitación académica, aprendizaje de un oficio y la búsqueda de la noviecita, el noviecito. Y de los 25 a los 30 años se comprometen completamente con el trabajo, en muchos, más de uno, y tratan de capacitarse en alguna forma especial. Se casan, empiezan las preocupaciones por el sustento familiar, la formación de los hijos, negocios, deudas y demás problemas con los que pasamos todos. Ahora la pregunta del millón es: estudiar, trabajar, procurar superación, tener amigos, hacer deportes, divertirse, ¿son acciones pecaminosas? ¿Son pecados? ¿No son de Dios? No. La respuesta es no. Son cosas que Dios nos regala y Él se alegra de que nosotros podamos disfrutarlas. Ninguna de estas actividades son pecado o van en contra del camino del reino de Dios. Él ha creado todo porque nos ama y quiere que nosotros disfrutemos de ese todo. Si lo material fuera pecado, seguramente Él no lo hubiera creado. Tu padre no te va a dar una pistola para que juegues, te dará un juguete acorde a tu edad para que lo hagas. Lo material se hace pecado cuando se produce en hábito, cuando te hace preocupar, cuando te distrae y te saca de tus ocupaciones, cuando te entregas a ellas con demasiado afán, o sea, con el excesivo y penoso trabajo. Muchos pensarán que su vida va pasando vertiginosamente y no encuentran la paz espiritual, en donde puedan descansar y olvidarse por un momento, aunque sea, de todas las responsabilidades y ocupaciones. Cuenta una historia de un señor llamado Don Pedro. Era un veterano y humilde cristiano que vivía solo, se gozaba únicamente de la bendita compañía de su Salvador y Señor. Se las arreglaba solo percibiendo una modesta pensión ferroviaria. Solo nunca, decía siempre Don Pedro, mi Señor está conmigo. Él puso a prueba muchas veces las promesas de su Señor y su sencilla fe nunca fue defraudada. Un día se encontró en dificultades. El pago de la pensión se atrasó y ya no tenía nada de dinero. En casa no le quedaba nada para comer. Como siempre, elevó a Dios su oración y le dijo: Señor, tú sabes que no tengo nada para comer hoy. Tengo hambre. Dame lo que necesito. Cuando llegó la hora de almorzar, Don Pedro tendió su rústica mesa, se sentó, inclinó la cabeza y dio gracias a Dios por los alimentos. No había pronunciado el amén cuando golpearon la puerta. Era un vecino que traía una fuente llena de pescado. Y le dice: Don, no se ofenda, vecino, ayer fui a pescar y traje tanto a casa que nos ha sobrado. Y mi señora me dijo: Juan, lleva todo esto a don Pedro, puede ser que él lo necesite. Don Pedro tomó la fuente y elevando sus ojos al cielo dijo: gracias, Señor. El vecino se fue pensando: qué atento está hoy don Pedro, siempre me llama Juana Secas y hoy me trató de Señor. ¿Sabes qué? Debes hacerte una pregunta. ¿Qué quiero? ¿Abundancia material o una relación personal con Dios? Yo te aconsejaría que los pienses bien, porque el Señor dice que no podemos servir a dos señores. O sirves al dinero o sirves a Dios. Sabes que si sigues sirviendo al dinero no tendrás cambio.
seguirás viviendo en penumbras. Pero si decides cambiar y quedarte con el Señor, debes tener otro tipo de disciplina, cambiando tus valores, tus prioridades y tu modo de vivir. Olvídate de lo material, porque Él se encargará de eso. ¿Cómo? Escuchando y leyendo las enseñanzas de Jesús. Podemos imitarlo y seguir su estilo de vida, que es perfecto y le agrada al Padre Celestial. Debemos hacer con nuestros objetivos, nuestras metas y sueños se hagan realidad, pero cada una de estas acciones tienen un significado, un fin, un tiempo. Sabemos que los objetivos y las metas son acciones que se propone el hombre, y los sueños son los mensajes que Dios nos envía para que sigamos y cumplamos con lo que Él ya tiene para nosotros escrito en nuestro libro de la vida. Resulta que los objetivos y las metas nos consumen todo el tiempo que necesitamos para soñar y nos alejamos de Dios. Si tú haces todos los cambios necesarios, podrás sostener un estilo de vida a Jesús. Primero lograrás una verdadera paz espiritual, que lo consigues acercándote y entregándote en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Podrás saber cuál es la voluntad de Él para que se realice en tu vida, buscando el camino del reino de Dios y su justicia. Y elige entre ver a un hombre fatigado por todo el esfuerzo que hace, con Dios lejos, o ver al hombre tranquilo y descansando, y Dios intercediendo por él. Tú eliges. Si eliges darle el control de tu vida a Dios, comienza a caminar por el camino del reino de Dios, porque Él te pide que le dejes el control. No te preocupes, porque Él sabe tus necesidades y cómo complacerte. Síguelo. Él es tu guarda. Es la sombra de tu mano derecha. Él no te fatigará. Él te guardará de todo mal. Guardará tu alma. Bendecirá tu salida. Bendecirá tu entrada. Desde ahora, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Señor, en este día bendice todos los hogares, bendice nuestra iglesia, bendice cada una de las personas que nos escucha. Guarda el alma de todos, bendice la salida de todos. Restaura el corazón, restaura los espíritus de todos ellos y hazlos vivir en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, amigos, los espero el domingo que viene a esta misma hora. Gracias.